Buenas tardes. Les saludamos tras un largo viaje. Hemos atravesado el Océano Índico, Glaciar Antártico y Pacífico, los mares de Timor y de Arafura, nada más y nada menos que 37.000 kilómetros de costas. Hemos desafiado corrientes oceánicas, sufrido el sistema estacional tropical de baja presión e incluso los ciclones. Tras nuestro navegar, disfrutamos de entornos silvestres, contrastes naturales de enorme belleza, playas, montañas, llanuras, desiertos, también de flora y fauna únicas y de mucha vida salvaje. Nos situamos en Australia, país en el que las fechas recientes nos han ofrecido, porque está de rabiosa actualidad, que el Partido Laborista ganó las elecciones con la candidatura de Anthony Albanese. Una mayoría absoluta que se puede interpretar, o al menos así algunos lo hacen, como un voto anti-Trump, así como otros se refieren a este resultado electoral como pura continuidad del Ejecutivo anterior. Hoy tenemos previsto conversar sobre los resultados y también sobre el porvenir del país, las relaciones con los Estados Unidos y China que tendrá Australia, su política exterior, por supuesto, así como otros aspectos desconocidos por la audiencia castellano hablante. Sin olvidar que en este momento Australia ha tenido unas inundaciones graves a raíz del temporal de la lluvia que golpea al estado de Nueva Gales del Sur, el más poblado del país, donde miles de personas han sufrido el aislamiento y las carencias. A todas ellas les mandamos un calurosísimo abrazo. Os damos la bienvenida al Camarote del Transatlántico. Les saluda José Luis Tormocha Martín y a mi izquierda, como siempre, dueño del timón, primer pasajero a bordo, don Yamani El Topni. Buenas tardes. Pues muchas gracias. Eh, Hoy tenemos el placer de contar con nuestro tercer invitado, Owen McNamara. Bienvenido y le agradecemos su presencia con nosotros hoy en el Transatlántico. Tenemos que decir que Owen es antropólogo de la cultura política de la Universidad Libre de Bruselas y estamos pues, muy contentos de que nos acompañe. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, como ya bien adelantaste, José Luis, parece ser que hoy lanzamos ancla en un sitio, en los mares del sur, y puede parecer hasta cierto punto que hemos ido demasiado lejos, ¿verdad? No obstante, si tenemos en cuenta un mundo interdependiente, interconectado y la lucha que se está dando hoy por la hegemonía global entre Estados Unidos y el gigante asiático China, lo estamos viendo ahora mismo con la lucha comercial, los aranceles, hemos visto el día de la liberación que ha soltado o que ha inaugurado Trump en su segunda legislatura, en su segundo mandato. En realidad, si lo vemos así, se puede entender perfectamente por qué hemos ido tan lejos, porque Australia es una buena plataforma para averiguar los indicios de esa lucha hegemónica. Owen, como australiano, que además nos consta que ha vivido en varios países y que actualmente vives en España y en Europa, ¿dónde situarías tú tu país en esa lucha por la hegemonía internacional? Sí. O si lo prefieres, ¿dónde quieres tú que esté tu país? Bueno, son preguntas muy distintas, la verdad. Como dices, es una buena plataforma para entender un poco la lucha que existe, porque estamos en un contexto, una situación muy difícil. Nuestro socio de comercio más grande es China. Nuestro socio de defensa más grande, más importante, es los Estados Unidos. Y desde como la Segunda Guerra Mundial, nuestras políticas de defensa han sido totalmente atadas a las políticas de los Estados Unidos. Bueno, un poco a responder a la segunda pregunta, yo quisiera que no estemos tan cercanos a ni de los dos, obviamente. Quiero que seguimos
haciendo comercios con China, pero hay problemas ahí también, hay problemas muy graves de abusos de derechos humanos. Pero también quiero que alarguemos un poco de los Estados Unidos. Y ahí creo, vamos a hablar un poco más de este más tarde, pero creo que estamos en un momento de repensar un poco la relación que existe entre los Estados Unidos y Australia. Nos adentraremos en las aguas profundas de las Sí. relaciones internacionales, que siempre son profundas y, bueno, a veces no dan mucha visibilidad, ¿no? Y hablando de visión, de visibilidad, para hablar un poco con más soltura y temas más terrenales, Ujú. ¿qué visión crees que tiene la población castellano parlante Sí. sobre Australia? Tú que Sobre- has vivido en Argentina, si no me Sí, equivoco. yo vivía en Argentina por un buen rato, vivía también en México y ahora vivo aquí. Eh, bueno, en general tienen una visión muy positiva, pero yo diría que falta mucho la conciencia sobre la realidad de Australia. Cuando la gente me hablan de Australia, cuando digo que soy australiano, son súper positivas, dicen, ah, qué lindo, yo me encantaría ir ahí, yo quisiera como ponerme la vida ahí, pero falta un poco la conciencia sobre cómo es vivir ahí. Eh, una cosa que no realicen es la costera de la vida. Es cierto que eh, es mucho más fácil encontrar trabajo ahí. Ese es un punto que flipa la gente aquí, perdón. Eh, pero también la costera de vida está por las nubes. Y otra cosa que creo que no se den cuenta la gente es que la forma de la vida ahí es súper distinto también. Tenemos una cultura muy suburbana, digamos. Eh, aquí algo que me llama mucho la atención es cómo es la vida de la calle, ¿sabes? Es como todo el mundo está ahí en la calle tomando cosas, saliendo para comer, eso. Y bueno, quizás no todo el mundo puede acceder a esto, pero desde niveles de ingresos más o menos bajos pueden tomar una birra en un bar, pueden ir a un restaurante para comer. Y en Australia es algo que, esos son cosas que son vistos como lujosos. O sea, para ir a comer en un restaurante, te sale como, no sé, pero por dos personas, 70 euros, por ahí, digamos. Que allí es mucho, ¿no? Sí, es mucho, claro. Es costoso. Y si quieres tomar en un bar, si quieres tomar un par de service, estamos hablando de como 20 euros por un par de cervezas, por una par de cervezas, sí. Así que ahí tenemos una vida más cerrada, digamos, una vida más enfocada en el hogar. Y es algo que, bueno, a mí no me gusta y es algo que yo creo que la gente de aquí no sabe. Bueno, también vamos a hablar más tarde sobre estos ataques homófobos que están haciendo ahora en Australia, pero eso no es como la única problema de seguridad que tenemos. La gente aquí tiene una idea de Australia como un país muy seguro. En realidad es cierto, por lo general es cierto, pero también hay problemas súper graves con violencia contra los migrantes, con violencia estatal contra los pueblos originarios y, como ya mencioné, esta oleada de crímenes homófobos. Sí. Bueno, entrando en un tema más concreto, mm, conoces bastante bien el Partido Laborista, perdón, y bueno, por supuesto, al primer ministro Anthony Albanese. No hay que negar que logró una victoria rotunda. Ujú. Había incluso algunas dudas de que pudiera alcanzar un resultado tan provechoso, ¿no?, para Mm. el Partido Laborista. Y en principio se va a mantener 3 años más. ¿Qué valoraciones haces tú de este resultado por una parte?
Y luego, pues ya sabes, de Australia no se informa mucho aquí, no, ni mucho menos entra en análisis. ¿Realmente ha influido el trumpismo en este proceso electoral? Mm, mm. Bueno, quizás debo dar a tus escuchadores un poco resumen del paisaje político de Australia, ¿no? Así, en Australia em, ya tenemos un sistema más o menos bipartidario. Tenemos dos partidos grandes, el Partido Laborista, liderado ahora por Anthony Albanese, y el Partido de la Coalición, que es una coalición entre dos partidos, pero es un acuerdo formal, no compiten entre ellos, y la coalición está compuesta del Partido Liberal, que es un partido tradicional conservador, y los nacionalistas, que es un partido supuestamente por los agricultores, pero en realidad está por los intereses de los mineros. Bueno, eh, así que lo que pasó en las últimas elecciones, que tomaron plazo el 3 de mayo, así casi hace un mes, eh, fue un arraso total del Partido Liberal, la coalición, digo. En términos concretos, en la Cámara Baja, porque tenemos un sistema de Cámara Baja y de Senado, pero el partido que tiene los más escaños en la Cámara Baja es el que gobierna. Y bueno, en la Cámara Baja, el Partido Laborista ganó 94 escaños. En comparación, la coalición ganó 44, así menos que un doble. No, menos que la mitad, perdón. Eh, bueno, a tu pregunta si el trumpismo influyó en esta elección, sí, sin duda. Pero debemos matizar un poco el tema también. Así que en los principios de este año fue mucho más... las encuestas nos dijeron que iba a ser una competición súper tight, súper estrecha entre el Partido Laborista y la coalición, que nos pareció que quizás ganara la coalición, que sería súper insólito porque el Partido Laborista era en su primer mandato y generalmente no suele cambiar después de solo un mandato. Así las encuestas nos dijeron que quizás ganara la coalición, liderado por Peter Dutton. Bueno, lo que pasó es que cuando empezó la campaña electoral, en ese mismo momento tuvimos el anuncio de las aranceles y, más o menos contemporáneo, ese video como notorio de la reunión entre Trump y Zelensky. Y eso impactó muchísimo en Australia. Antes de ese momento, la coalición iba como poniéndose un poco trumpista. Había gente ahí en la coalición que estaban diciendo cosas como Make Australia Great Again, disfrazándose como Trump con los gorros, ¿sabes? Hablaron de crear un ministerio Doge, como el que existe en los Estados Unidos, liderado por Elon Musk. Y bueno, empezaron a poner también unas políticas que eran parecidas a los que tenía en los Estados Unidos. Bueno, tenemos una frase ahí en inglés, you can't put the genie back in the bottle. Cuando algo está hecho, no podemos como regresar a un universo en que no existía, en que podemos negar lo que ya hemos hecho. Y ya cuando se dieron cuenta de la coalición que Trump era tan impopular, porque es súper impopular en Australia, cuando se dieron cuenta de ese hecho, ya era tarde, ¿sabes? O sea, no podían regresar a este mundo.
en que no habían dicho Make Australia Great Again. Así sí, después de esos hechos, las encuestas empezaron a cambiar muchísimo. Así que había una introversión total entre los dos partidos. Pero debemos enfocar también en la campaña de la coalición, porque muchos analistas dicen que es la campaña peor en la historia de la política australiana. Por ejemplo, había muchas como vueltas atrás desde Peter Dutton. Propuso políticas y después cuando se dieron cuenta que no eran populares, dijeron, no, vamos a cambiar. Había mucha incertidumbre en qué eran las políticas. Y bueno, la política más firme que tenían, más desarrollado, era para desarrollar una industria de poder nuclear en Australia, que no existe. En Australia no tenemos poder nuclear de ninguna forma. No obstante que sería como un cambio en nuestro sistema de energía total, no nos dijeron ningún tipo de detalle sobre cómo iban a desarrollar este sistema, hasta que no nos dijeron cuánto costará. No nos dijeron quién fabricará estas plantas. Así que fue terrible esta campaña. Había escándalos casi cada día con sus candidatos. Y en contramano no había ningún tipo de escándalo tan firme, tan llamativo con el Partido Laborista, porque no tenían que hacer nada. Fue la propia coalición que estaba haciéndolo por ellos. Así que sí. Sin duda influyó el trumpismo, pero hay muchos factores domésticos también que decidieron la elección. Vale, pues nos alegramos que por lo menos hay algún país donde Trump es muy poco popular. Sí. Dicho esto, el propio Albanese, cuando después de los resultados y haya ganado las elecciones de una forma contundente, rotunda, dijo: los australianos han optado por afrontar los retos mundiales a la manera australiana, cuidándose mutuamente, construyendo el futuro. Hasta aquí bien. Bueno. No obstante, yo veo aquí varios matices, me gustaría compartir contigo y a ver qué te parece. En primer lugar, veo aquí una especie de regocijo, pero no es un regocijo de alguien que gana las elecciones y está contento, sino que veo que él lo que hace es solapar su imagen a Australia. Yo soy Australia. Y Australia me ha elegido a mí y a mi partido, y por lo tanto nosotros, los del Partido Laboristas, corregime si me equivoco, somos Australia, los demás no lo son. Esto por un lado. En segundo lugar, y a mí eso sí que me preocupa, si finalmente surge esa manera de ese discurso, pues es un discurso que recuerda mucho a un cierto nacionalismo, ¿no? Que estamos hablando de un partido laborista que es quien hace gala de un cierto nacionalismo australiano, cierta identidad propia de los australianos, que finalmente sabemos que el identitarismo, en algunos casos, si no está bien gestionado, puede llevar al nacionalismo. Y por supuesto, tras el batacazo de la coalición liberal nacional entre los partidos, el Partido Nacional abandona la coalición. Echándole la culpa todo al candidato y diciendo: en este momento estamos adoptando una postura que se basa en construir sobre nuestros logros para seguir adelante. Por ello, con gran pesar anuncio que no vamos a formar parte de la coalición liberal nacional. Es decir, que la coalición ya ha terminado, hay un germen, una rendija de un posible discurso identitario. Los nacionalistas posiblemente, o esa es una de mis preguntas,
¿No crees que hayan visto ya un cierto resurgimiento, un surgimiento de un cierto nacionalismo, identitarismo australiano y se quieren separar del liberalismo o del Partido Conservador clásico para hacerse fuertes ellos, para luego digamos, adquirir, o mejor dicho, adquirir una cierta defensa de un cierto, por decirlo de algún modo, australianismo, ¿no? A una cierta identidad nacional australiana? Vale, sí. Bueno, pues con el tema del discurso de Albanese, yo no diría que estaba intentando poner los otros afuera de Australia. No estaba diciendo, bueno, de mi parte, no estaba diciendo que los nacionalistas y los liberales no eran australianos. Pero con el tema de el surgimiento de nacionalismo que existe en el Partido Laborista, tienes la razón total. Eh, es que en la campaña y justo después de la campaña, cuando estaba hablando de por qué ganó en una forma tan contundente, él se puso esta frase de patriotismo progresivo, que esa era su estrategia, que iba a formar un gobierno patriota progresista. Y bueno, no estoy diciendo que las dos cosas no pueden jugar juntos, pero para muchos en la izquierda australiana nos sorprendió mucho. No tenía razón hablar de eso justo después de ganar en forma tan decisiva. Así, bueno, hasta ahora no sabemos qué significa, la verdad. Así que tendremos que ver qué sale de esta frase. Estoy pensando que quizás está intentando eh, concretizar el Partido Laborista como el partido natural del gobierno, que requiere un nivel de hegemonía cultural, porque, bueno, eh, lo más común es que la coalición está en poder. Él es solamente el tercer primer ministro australiano del Partido Laborista que ha ganado los mandatos. Así es poco inusual Vale. que está en poder por largo tiempo. Así yo creo que está intentando captar esa hegemonía cultural para concretizar el partido como lo natural del poder y para asegurar que las reformas que hacen no son desechadas por la coalición cuando regresen a poder. Bueno, con la segunda pregunta de la disolución. Es cierto que se separaron, pero ahora han reconciliado. Sí, justo en los últimos días. Ayer o antes de ayer, quizás. Allí hay un nuevo acuerdo entre los dos partidos. Y bueno, ha costado mucho a los nacionalistas porque, no obstante que en teoría el acuerdo es lo que querían, es un acuerdo muy superficial, digamos. Las concesiones que lograron son súper superficial, no van a mejorar la vida de ninguno de sus votantes y no va a avanzar su causa. Y dentro de este panorama político existe un partido que es el Partido Verde. No tenía una gran presencia, pero sí ha descendido. Recientemente eligió a Larisha Waters, una veterana de la política. ¿Nos podrías hablar un poco de esta formación, su presencia en Australia, las propuestas que tiene? Sí, claro, sí. Así que, bueno,
Pensando sobre los verdes, es importante recordar ese sistema de que hablé de bicameral, que tenemos la Cámara Baja y tenemos también el Senado. Bueno, hasta hace muy poco casi no existía cualquier tercer partido en la Cámara Baja, porque es mucho más difícil ganar escaños ahí. Cada comunidad en Australia elige su representante por la Cámara Baja, pero cada estado en Australia elige 12 representantes por el Senado, así que es mucho más fácil ganar un escaño en el Senado, porque eso necesitas 12-15% del voto. Eso es más o menos donde están los verdes. Tienen un nivel de apoyo más o menos de 12-13%. Es cierto que retrocedió en términos de escaños en esta última elección, pero en términos de su apoyo no cambió casi nada. El tema es que obviamente el apoyo que reciben es muy concentrado en los centros urbanos, en Melbourne y en Brisbane, que nos sorprendió todo porque Brisbane no es, bueno, Queensland, el estado en que Brisbane está, no es conocido como un estado progresista. Bueno, para hablar un poco más sobre los verdes, bueno, supuestamente son la fuerza más izquierdista en Australia en términos de partidos políticos. En algunas formas es cierto, pero bueno, hay un chiste ahí que los verdes son neoliberals on bikes, o sea, son liberales en bicicletas. Bueno, hasta cierto punto es la verdad. Pero lo que pasó en los últimos 5 años, bajo el liderazgo de Adam Bandt, quien es uno de los políticos que se perdieron su escaño, él estaba en Melbourne, en la Cámara Baja, digo. Bajo su liderazgo, empezaron a cambiarse un poco, empezaron a ponerse más radical, podemos decir, a cierta forma. Se cambiaron de la posición de ser un partido medioambientalista a ser un partido que hacía campañas sobre temas más sociales. Por ejemplo, temas de el derecho a sanidad pública cuando estamos hablando de los dientes, o sea, porque la odontología no está cubierto por la salud social en Australia. Tampoco la psicología, que es otra cosa que querían añadir a nuestro sistema de salud público. También se pusieron como el partido de los inquilinos. Y otra vez, hasta cierto punto es verdad que en ese mandato que ya hace poco acabó, sí, estaban centrados más en eso. También empezaron a vincularse más con algunos sindicatos que tradicionalmente eran un parte importante del Partido Laborista. Estoy hablando de el CFMEU, por sus siglas en inglés, que se alargó un poco por escándalos bien criminales. Yo podría decir, no son probados, pero había esa imagen que había mucha corrupción en ese sindicato en sí. Y con esa distancia que abrió entre el Partido Laborista y ese sindicato, los verdes vieron una oportunidad para ponerse más izquierdista, para tener más apoyo de base, digamos, para expandir sus votantes. Bueno, todavía es muy
es muy temprano para decir cómo va a ser Larissa Waters, pero la verdad es que desde hace mucho que la conocemos. eh, y yo diría que con este resultado de retroceder en términos de escaños y de ser más del Senado otra vez y bajo su liderazgo, em, el partido va a regresar un poco a esa estirpe medioambientalista. Va a como enfocar menos en los problemas sociales y enfocar más en lo que está un poco de moda ahora en la política australiana, el medio ambiente. Bueno, ya vamos a pasar a navegar aguas internacionales. Hemos avanzado que hablaríamos acerca de la guerra comercial Ujú. y sobre todo de la posición que está tomando Australia. ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Bueno, pues como todo el mundo estamos, bueno, quizás no quiero decir sufriendo, pero estamos bajo el sistema de aranceles que ha puesto Trump. Como dije antes, nuestro aliado primero en términos de defensa es los Estados Unidos y nuestro socio comercial es China. Así estamos en un contexto medio difícil. Eh, pero Albanese antes de las elecciones intentó mucho para conseguir eh, que no impusieran estas aranceles, que había ¿cómo se dice? Un una exclusión, que no aplicarán a nosotros como aliados tan cercanos. Sí, Exclusión. Exclusión, Sí, que sí. había una exclusión. Pero, obviamente, no lo logró. Y inicialmente pasó en la campaña electoral. Inicialmente había esta idea desde todos los periodistas derechistas que si no puede lograr esta exclusión, entonces no está adecuado a ser nuestro primer ministro. Y bueno, Peter Dutton empezó a decir ese tipo de cosas también, empezó a ponerse como el strongman, digamos, el tipo duro. Eh, pero, como dije antes, lo que pasó es que había un rechazo enorme en la comunidad australiana contra estas aranceles y contra lo que estaba pasando en el nivel mundial con el trumpismo. Y desde ahí tenía que hacer otra vuelta atrás, ¿sabes? Así que, sí. Vale. Hay un hecho que creo que para analizar un poco esto tenemos que ser un poquito así como más, analizarlo desde lo más, intentar ser lo más objetivo posible. Está claro que Estados Unidos Mm, está en una lucha contra China ujú, en términos de hegemonía, porque como todos los imperios no se van a dejar, no van a desaparecer sin luchar. Australia, como miembro de la Commonwealth, se le presupone que es cercana a los intereses de Gran Bretaña ujú. y por lo tanto que tiende a estar más del lado occidental estadounidense Sí, total. que al revés, por ejemplo, más allá de efectivamente, como ya has dicho, que China es el mayor socio comercial de Australia. Mm, Esto me lleva a pensar, vale, tenemos aquí objetivamente nuestros intereses comerciales están con China, mm, pero históricamente somos una nación occidental mm, y por lo tanto deberíamos tender a estar del lado de Gran Bretaña, de los intereses de Occidente, etcétera, mm. etcétera.
Esto se podría entender así desde, por lo menos desde las instituciones australianas. A mí lo que me interesa es saber cuál es el pálpito del pueblo australiano, en qué punto está la sociedad australiana. Está más con, a mí me da igual, yo lo que necesito es respetar mis intereses y dónde están mis intereses, y en eso diversifico mis fuentes y mi comercio, etcétera, o está más en defender la esencia. Y antes me ha sorprendido eso de Make Australia Great Again, ¿no? De eso de, bueno, nosotros también vamos a la guerra cultural contra el diferente, que en este caso puede ser China o cualquier otra nación, e incluso adoptar digamos, el discurso que se está haciendo muy fuerte en Occidente. Quería saber tu opinión sobre este asunto. Claro. Bueno, es cierto que tradicionalmente, y yo diría hasta ahora también, nos hemos visto como parte del mundo occidental, que nos vemos como un país occidental, un país obviamente anglohablante. En realidad nuestros vínculos son mucho más cercanos con los Estados Unidos en vez de Gran Bretaña. No obstante que, como dijiste, somos un miembro del Commonwealth. Pero en realidad nuestras relaciones, hasta hace muy poco, yo diría, son mucho más cercanas con los Estados Unidos. ¿Por qué digo hasta hace muy poco? Yo diría que paradójicamente el trumpismo nos ha ofrecido un poco la oportunidad para repensar un poco la relación que existe. Hemos pasado por una etapa de, bueno, el gobierno anterior, que duró desde 2013 hasta 2022, si no me equivoco, era un gobierno de la coalición liderado por un tipo, Scott Morrison. Y él era como un guerrilla de la guerra cultural más como a tope que existía. Él, y antes de él también había un primer ministro, Tony Abbott. No me sorprende si os suena. Pero eran como súper obsesionados con esta idea de ser occidentales, de la pérdida de la cultura tradicional judo-cristiano, occidental, anglohablante, bla, 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 ¿sabes? Y bueno, hay un cierto nivel de apoyo en Australia por ideas así. Pero al mismo tiempo, el país está cambiando como en términos demográficos muy rápido. O sea, tenemos una población de gente que vienen de Asia, de África un poco más ahora, que se está creciendo cada día. Bueno, y en esa época del gobierno anterior, después, bueno, cuando empezó la pandemia, decidieron hacer una campaña muy bélico en términos de discurso contra China. ¿Y qué pasó? El chino no le gustó, obviamente. Nos pusieron como restricciones de comercio y se quedaron ahí hasta que eligieron Anthony Albanese. Y eso fue un gran shock. O sea, gente que había votado derechista hasta desde años y años y años empezaron a pensar, ¿qué hace este tipo? O sea, yo estoy perdiendo dinero por una idea tan abstracta que no tiene ningún tipo de sentido. Así, en este momento, esa idea que ya existía está desarrollando aún más, porque con el tema de los aranceles y cómo anda actuando Trump, cómo andaba actuando en Gran Bretaña con Brexit y esa banda ahí, estamos empezando a pensar si realmente queremos vincularnos tan estrechamente con estos tipos, ¿no? Si queremos como
seguir a ellos, a sus tierras, que en el pasado ha pasado mucho. Sí. Sobre las relaciones comerciales con China, el Consejo Australiano de la Industria Cárnica ha informado que va a exportar todavía más carne a China. Esto es especialmente relevante en esta guerra comercial, en las relaciones Yo entre diría que sí. Australia y China. Sí lo es. Sí, sí, sí. La verdad es que en alguna forma es un regreso a una tendencia natural que estaba desarrollando en la relación entre los dos partidos, entre China y Australia. Desde como los años 2000 estábamos, empezábamos a vender más y más carne roja a China, cada vez más. Y como ya te comenté, con el tema de la pandemia, eso puso un poco un break, puso los frenos en esa relación. Pero ahora que tenemos albanese y tenemos relaciones mucho más cercanas, mucho más amigables, aunque no son amigables de verdad, no somos socios en forma de defensa ni nada así, tenemos una visión del mundo muy distinta, perdón. Está regresando un poco a esa tendencia natural que se iban desarrollando. Pero al mismo tiempo, si buscas los gráficos de cómo ha desarrollado, desde que entró Trump y desde que empezó con sus aranceles, la nivel de exportaciones que hacemos a China, como explotaron, saltaron por mucho. Eh, bueno, obviamente nosotros estamos bajo ese sistema de aranceles con nuestra carne roja, así que no podemos vender ahí en los Estados Unidos. También China ha puesto sus propios aranceles para que los estadounidenses no pueden vender su carne roja ahí. Así que estamos eh, aprovechando un poco ese juego en el mercado que se está desarrollando. Y cada vez que nos metemos más con ellos, va a ser más difícil de deshacer esa relación. Bueno, parece ser que aquí hay dos elementos importantes, a mi juicio, y corrígeme si me equivoco. En primer lugar, está claro que hay una coyuntura que ha sido muy favorable digamos, al comercio cárnico australiano por toda esa política arancelaria de Donald Trump. Por lo tanto, es lógico que Australia, como cualquier estado, diga, esta es la mía y quiero aprovecharme de la coyuntura, y sobre todo si no me equivoco, Australia tiene una industria cárnica muy importante. Claro, sí. Pero por otro lado también hay que tener un análisis político, y aquí retomo lo que has dicho, que cuanto más tiempo, digamos, Australia comercie con China, va a ser más complicado deshacer esa relación comercial, y eso en el fondo puede beneficiar tanto a Australia o no, y a China también, porque así le permite a Australia diversificar su comercio, sus mercados, y a China, digamos, socavar esa hegemonía o esa política que pueda seguir Estados Unidos en esa política suya de expansión imperial en la zona de Pivot to Asia, que ya inaugurada por Obama, y parece ser que Donald Trump no se está apartando mucho de la política, de esa política o de esta estrategia, teniendo en cuenta que los presidentes de Estados Unidos, en realidad, más allá del estilo de cada uno, en el fondo, todos sabemos que el día que ganan las elecciones, lo primero que le dicen: señor presidente, bienvenido a la Casa Blanca, te hemos entregado un imperio, devuélvanos un imperio. Más grande si es posible, pero nunca más pequeño. Entonces, Total. No sé cómo lo ves, y quizás Australia en ese sentido está jugando muy inteligentemente, o por lo menos el gobierno australiano está jugando su baza también, que podemos decir que es legítima también. Oye, si tú me pones aranceles, yo tengo que buscar en otra parte.
Total. Y si tengo que socavar tu estrategia de pivote a ella, pues lo haré. Lo siento mucho, pero quien ha empezado eres tú. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, no, tienes toda la razón, es cierto. Y bueno, como te comenté antes, había un cambio enorme en la relación que ha existido entre Australia y China con el cambio de gobierno. Eh, y eso va un poco de lo que estábamos hablando antes, de la diferencia entre la guerra cultural y las políticas de sobrevivencia, de vender y de comprar. Eh, Así que, bueno, la relación ha cambiado totalmente y como dije, estamos cada vez más alejados de la relación que teníamos con los Estados Unidos. Sí, sí. Pasamos, si quieres, a hablar de defensa, de armamento, de guerra. Sí, La percepción que llega aquí, evidentemente podemos estar equivocados, es que Australia es muy favorable a la OTAN y muy implicada en su apoyo a Ucrania. Comentabas antes que el aliado principal y que condiciona sobre todo la política exterior australiana mm, son los Estados Unidos. En este caso es una guerra que evidentemente Estados Unidos tiene mucho que decir y hace mucho al respecto, sí. pero es una guerra que se produce en Europa. Em, ¿Cómo está el movimiento pacifista australiano? ¿Cómo se perciben estas cuestiones que en principio deberían ser lejanas, ¿no?, Mm, de la guerra? exacto, sí, sí. Bueno, pues justo por estar tan lejano de la guerra, no tenemos la misma nivel de conciencia sobre qué es la OTAN, por ejemplo. Así que, como dije antes, estamos buscando nuevas, bueno, alternativas a la alianza que existe con los Estados Unidos. No estamos intentando romper la alianza, pero eh, inten- entendemos que quizás no es una alianza en que podemos contar tan firme como imaginemos. Bueno, así para nosotros, para los australianos, yo no hablo de mi propia punto de vista, pero estoy hablando de cómo es visto por australianos en general. Los europeos son una buena alternativa. O sea, queremos estar más cerca a la alianza OTAN. Pero es cierto que no entendemos lo que es OTAN de ninguna manera. Eh, Así que hay casi un consenso de apoyo moral, al menos moral, eh, por la guerra en Ucrania, por el lado ucraniano, obviamente. Digo apoyo moral porque algunos de los derechistas, de los del Partido Liberal y los nacionalistas, se pusieron un poco como las políticas de Trump, en que estaban diciendo que no queremos meternos ahí. Que, bueno, es eh, un contexto insólito de estar de acuerdo con ellos, pero se han puesto más eh, aislante, aislador con este tema, que es una quiebra enorme con sus políticas anteriores, eran siempre los partidos más adventuristas, podemos decir. En cambio, el Partido Laborista era el partido, bueno, supuestamente de la paz. Así cuando estamos hablando del movimiento pacifista, eh, debemos hablar de tres cosas. O sea, hay ese grupo derechista de gente que no quieren meterse con la guerra ahí en Ucrania. Y eso, bueno, es una cosa. Eh, Otra cosa es que hay un grupo que se llama Laboristas contra la Guerra. Y bueno, eso surgió en contra de un acuerdo que lograron el gobierno anterior, que logró entre Australia,
los Estados Unidos y Inglaterra, que se llama AUKUS, por los signos de cada uno. Y bueno, por nuestro parte, es una alianza militar. Ya teníamos alianzas con los dos partidos, pero ahora tanto con los Estados Unidos como con Inglaterra, digo. Pero ahora hemos logrado un acuerdo de comprar submarinos nucleares, que es algo que no tenemos. Es un acuerdo de comprar desde los dos partidos y estamos pagando cientos de miles de millones de dólares. Obviamente es un trato de largo plazo, pero es una porción de nuestro presupuesto enorme. Así, el grupo Lauristas contra la Guerra empezó a cuestionar, obviamente, qué estamos haciendo desgastando tanto dinero en, creo que son 8 submarinas, supuestamente para defendernos contra, no sabemos quién, pero vamos a decir China. Ellos tienen mucho más que 8, así que si nos ponemos ahí con nuestra armada de 8 submarinos, no sé de qué pensan que pasará, pero así está. Y bueno, yo diría que con esta coyuntura de cuestionar un poco por qué tenemos la relación tan estrecha que hay entre Australia y los Estados Unidos, ese grupo ha logrado cierto nivel de fama, o sea, cierto nivel de influencia. Es un grupo que viene desde el Partido Laborista en sí, debo decir. Pero ahora hay un nivel de cuestionar por qué estamos pagando tanto en submarinas que quizás nunca nos recibirán. Eh, bueno, y el tercer grupo que merece la pena subrayar es el grupo por la justicia en Palestina. Teniendo esta relación tan cercana con los Estados Unidos, es difícil por el gobierno australiano para criticar las actuaciones, bueno, el genocidio que están haciendo ahí en Palestina. Y cada vez más hay gente que están diciendo, ya basta, estamos en una situación espantosa, no podemos seguir así. La verdad es que por, por el índole de los acuerdos militares que hay, no sabemos si o no el gobierno está vendiendo armas a Israel. Ellos dicen que no. Hay como algunas pruebas que se muestran que sí. La verdad es que no sabemos. O sea, no estoy diciendo que sí estamos vendiendo armas a Israel, pero tampoco estamos haciendo sanciones. Ya sabemos de eso. Así, ese es el tercer grupo pacifista más importante en Australia en este momento. Sí. Bueno, es curioso porque una cosa muy interesante porque tengo entendido que, por ejemplo, en el año, no sé si, creo que fue en noviembre del año 2008, en Australia se pudo parar una feria de armamento en Adelaida, por ejemplo. Creo que recordar, no sé si tengo bien las fechas, se pudo parar la feria de armamento en Adelaida, creo recordar. Pero también es interesante ver que pasamos de eso a que el año pasado, en 2004, hubo, 2024, perdón, corrígeme si me equivoco, o las manifestaciones pro-Palestina o pro-Gaza tuvieron muchos problemas, ¿no? Incluso hay quienes ya hablan de la la probabilidad de que en Australia se están socavando derechos fundamentales como el derecho a manifestarse, ¿no? Entonces, en esas contradicciones es interesante ver que, relacionándolo con lo que estabas diciendo ahora, que dada la lejanía quizás no se está entendiendo bien cómo es la OTAN o la guerra de Ucrania y todo eso, pero es curioso ver que también incluso cuando se adquiere esa conciencia en pro de una causa claramente clara,
el gobierno australiano intenta socavar el derecho del pueblo australiano a solidarizarse con otro pueblo que está sufriendo un genocidio, ¿no? Sí, es cierto. Yo diría que ese nivel de represión de los derechos de manifestantes no es algo que viene del tema de Israel. O sea, obviamente sí, hasta cierto punto el lobby israelí tiene mucho poder en Australia, no tanto como en los Estados Unidos, pero sí, tiene poder y especialmente adentro del partido derechista de los liberales es una fuerza muy importante, pero también en el partido laborista hay vínculos entre algunos miembros y el lobby israelí. Pero lo que es más llamativo y más preocupante es que estas formas de represión y las leyes que las permiten no tienen nada que ver con este asunto. Es que los gobiernos de los dos colores apoyan leyes que son, desde mi punto de vista, antidemocráticas, que sofocan el derecho de manifestarse. Bueno, sí, sí, es un tema terrible y bueno, viene mucho de ese momento de 2008 y las manifestaciones que tomaron plaza perdón, em, con el gobierno de esa época. Sí. Vamos a surcar ahora otras aguas que son muy conocedoras para ti. Vamos a hablar de vivienda, del derecho a la vivienda, si te parece. Vale. Has residido, según has comentado, en Argentina, en México, ahora lo haces en España, por supuesto en Australia, de donde eres. ¿Cómo ves la evolución de la vivienda y del derecho a la vivienda y las tendencias políticas globales que hay con respecto a este tema? Si nos puedes hablar también de tu propia experiencia, pues estupendo. Voy a limitarme un poco a hablar de España o Australia, si está bien. Bueno, no, cuando estaba en Argentina no estaba estudiando el tema de la vivienda y bueno, con la victoria de Milei ha cambiado las leyes de Milei, ha cambiado las leyes totalmente, así que no estoy totalmente seguro de cómo son y sin duda uno de tus escuchadores y sus invitados ya sabrán más de ello, así que vamos a limitarnos un poco a Australia y España. También quiero limitarme a eso porque hay similitudes y diferencias que valen la pena indagar un poco. Adelante. Sí, bueno, así la gran perdón, la gran similitud entre los dos países es que estamos jodidos. Que el derecho de la vivienda ni en España ni en Australia existe de ninguna manera. Es, como dicen aquí, papel mojado. Bueno, bueno, en Australia, tanto como aquí, la renta es impagable y también es súper difícil acceder al mercado de la vivienda para comprar, especialmente por los jóvenes. Pero hay diferencias también y hay dos diferencias muy importantes que merecen la pena subrayar. Digo, la primera diferencia que existe desde mi punto de vista es que en Australia no hay ningún tipo de organización de base como las que existen aquí. Estoy hablando sobre nuestro querido sindicato de inquilinas de Madrid y los sindicatos de inquilinas que existen por todo el estado. A quien les mandamos un saludo desde aquí. Exacto. Bueno, no hay nada parecido en Australia. No tenemos
organización de base así. Como dije antes, somos una cultura más introvertido, más de nuestro propio hogar. La militancia no es algo en que la gente ahí se mete. Bueno, Pero forma parte de la agenda política, porque aquí, pues tú lo estás viviendo, sí está en la agenda el tema de la mm, vivienda, ¿no? mm, Ya decís, señala que es el problema, ¿no? sí. Es cierto que en Australia sabemos que es un problema, es un problema grave. Pero bueno, esa está vinculado con la segunda diferencia que existe. Bueno, aquí, desde el sindicato de inquilinos, ya sabemos que esta idea de que tu casero es pequeño propietario es falso, digamos. Es una mierda. Más que la mitad de los pisos que se han comprado en los últimos 10 años fueron comprados sin hipoteca. Así no estamos hablando de pequeños propietarios, estamos hablando no solamente de fondos buitres, pero estamos hablando al menos de especuladores profesionales. Bueno, en Australia el tema es distinto. No estamos hablando tanto sobre fondos buitres. Obviamente hay grupos que invierten en la vivienda y son, son inversiones muy lucrativas, pero la gran mayoría de caseros son pequeños propietarios. Tendrán 1, 2 o 3 propiedades. Y bueno, dos cosas. Uno, todavía estamos jodidos. No obstante que vivimos bajo un sistema de pequeños propietarios, en contraste de aquí, donde están más activos los fondos buitres, todavía estamos jodidos. Así el problema no es fondos buitres, es el sistema de rentismo que existe. Entre los dos países tenemos retas muy similares, no obstante que los jugadores son distintos. Vale. Pero la segunda cosa que quería mencionar y que responde un poco a tu pregunta es que dado que nuestro sistema es más de propietarios pequeños, es aún más grave que el sistema que existe aquí. Es aún más arraigado porque, bueno, cada casero también es votante. Cada casero también tiene las posibilidades de presionar su propio representante en el Parlamento. Así que para mí es aún más difícil lograr las victorias que tenemos que lograr en términos de realizar el derecho de la vivienda. Sí, es algo de que hablamos ahí en Australia, es algo que supuestamente el gobierno está intentando enfrentar, pero ¿cómo está enfrentándolo? Con la pregunta de construcción, con la pregunta de préstamos por compradores jóvenes o first time buyers, digamos. Y sí, puede cambiar las cosas con políticas así, pero también están haciendo que el valor de la vivienda es cada vez más alto. Más alta, perdón. Así que, no obstante que estamos intentando, que estamos conscientes de el problema que existe, es súper difícil ahí realizar cualquier tipo de cambio. Perdón. Me gustaría, es que es muy interesante lo que acabas de decir, porque aquí en España tenemos una percepción de que nuestro verdadero problema, y lo es, son los grandes propietarios, ¿no? Y por supuesto lo es. Pero
tenemos quizás un poquito romantizado aquel pequeño propietario de una casa y tal, pero es interesante lo que dices porque esto también es muy grave porque a la hora de la verdad este también es un votante, por lo tanto te influye en la toma de decisiones del gobierno o de cualquier político porque no quiere cabrear a sus votantes que pueden ser pequeños propietarios. Entonces todo eso a mí me lleva a otra reflexión que en el fondo, y es global en este caso, que es el mercado global o el capitalismo global, que es una vez conviertes un bien puro, que es un derecho fundamental de la vivienda, que por cierto en España no es tanto derecho constitucional, porque he escuchado algunos políticos decir que es un derecho constitucional y no es así, sino que está en los principios rectores. Quizás deberíamos luchar para que esté en la parte dogmática de la Constitución para así convertirlo en un derecho fundamental y no depender tanto del mercado. Lo curioso es que lo que tenemos que hacer es sacar la vivienda del mercado y convertirla en un derecho fundamental y que el Estado invierta o intervenga en la vivienda desde un punto de vista de derecho fundamental y no esperar a que un propietario, sea pequeño o grande, te responda a una necesidad básica que es la vivienda, creo yo, no lo sé. Estoy 100% de acuerdo, sí. Pasamos a unas aguas más turbulentas. Vamos a hablar de la violencia, ¿no? Lo has anunciado en tus primeras intervenciones, Owen, y queremos recordarlo también, que recientemente se supo que la policía australiana arrestó a más de 30 personas debido a una oleada de crímenes homófobos en Melbourne. ¿En qué situación se encuentra el país ante crímenes de odio de este tipo y por qué se están produciendo? Bueno, pues la verdad es que es un poco un shock. Es un shock. Tenemos una historia muy arraigada de machismo en Australia. Pero ya pensemos que nos había superado un poco. O sea, teníamos una idea de quién era The Aussie Bloke, el hombre australiano, y estoy hablando de los años 60, 80. Y era muy masculino, muy estoico. Si piensan en los productos culturales que teníamos desde esa época, estamos hablando de AC/DC, de Crocodile Hunter, ¿sabes? Y no estoy diciendo, obviamente, que ni Bon Scott ni Paul Hogan es machista, pero se ponen una forma de ser un hombre que es cerrado, que es agresivo, ¿vale? Pero con los 90 y los 2000, los años 2000, eso empezó a cambiar mucho. O sea, esa idea era muy anticuado y fue algo de que hasta los hombres como conservadores querían alejarse, no querían ponerse esa moda. Ya tenemos y ya teníamos problemas con el machismo, pero es un machismo distinto, es machismo contra las mujeres más que nada. Estamos hablando de los femicidios que pasan ahí en Australia, que es un tema grave. Por promedio, 2 mujeres cada semana, en un país de 25 millones de personas. Así, es un problema a escala nacional terrible. Pero en términos de la sociedad y cómo la sociedad veía la comunidad gay, bueno, había cambiado. La verdad es que sí, había cambiado. Y yo diría que hasta ahora todavía tenemos una cultura más o menos abierta con, con la comunidad gay. No es, bueno, estamos hablando de crímenes de odio, crímenes homofóbicos, pero también estamos hablando de un porcentaje como mínimo de personas que lo están cometiendo. Obviamente sí, son homófobos, pero estamos hablando de muy, muy pocas personas. Bueno, sin querer sonar tan viejo, yo diría que
un gran problema es las redes sociales. Bueno, yo sé que suena Sí. viejo así, pero las redes sociales son un problema aquí. ¿Y por qué es tan obvio que es un problema de las redes sociales y el de Internet? Porque lo que están haciendo, no todos, algunos son casos de robo y nada más. Pues, robo y asalto, pero robo y violencia. Pero la mayoría de estos criminales se están grabando el ataque, se están grabando y poniéndolo en TikTok o en YouTube o cualquier cosa, ¿sabes? Así que no es, no es crimen casual, es crimen casi por el Stream. algoritmo. Sí, por streaming, ¿no? Eh, Así tenemos que concentrarnos en las redes sociales, tanto TikTok como los apps también, como Grindr, porque, bueno, la verdad es que los apps así ya saben que hay niveles de riesgo con sus usuarios, ya saben eh, que no hay políticas de seguridad. Así que estoy diciendo que es algo que el gobierno tiene que regularizar, las dos cosas, no solamente TikTok y las redes sociales que ya estamos haciendo, pues que ya está haciendo el gobierno australiano, quizás os suena, pero hemos legislado que los jóvenes bajo de 16 años, si no me equivoco, no pueden tener redes sociales así o cuentos sociales. Pero también tenemos que regularizar el TikTok, el Grindr y otros apps de dating, tanto por crímenes así como por crímenes contra las mujeres. Es una parte del problema cómo se regulan, ¿no? Estas plataformas y las redes sociales. Desde luego no es Mm, la totalidad del problema bajo nuestros puntos de vista. Cuando hablabas de esa aplicación, es que ya se está dando un paso más de estos grupos que practican esta violencia, de infiltrarse en ellas mismas para buscar una cita con una persona homosexual y ahí atacarla. Y otro punto que quería tocar yo, y Ujú. también quería saber la opinión de Yamani, por supuesto, es que estos grupos actúan bajo un patrón que es claramente terrorista y que se graban y que lo difunden. No es casual, como es un patrón que podemos encajar dentro de la violencia terrorista, sobre todo cuando esa violencia es de ultraderecha, porque pues, Yaván y Owen al final no se habla de que son grupos de violencia organizada que podemos llamar terrorista Ujú. de ultraderecha. No sé si Owen se ha dicho que por allí, por Australia, que son locos o lo que sea, pero estos hechos que se han producido me recuerdan mucho a otras acciones de estos grupos. Pues sí, yo diría que hay un problema, además de lo que ha dicho Owen, yo diría que, por supuesto, las redes sociales ayudan en ese sentido a darle difusión, pero también tenemos que reconocer que tenemos un problema estructural, es decir, que no sabemos cómo gestionar un problema que es social y que es estructural y que las redes sociales actualmente pues no hacen más que sacar a la palestra y por supuesto la ultraderecha es experta en estos temas. No hay que olvidar, por ejemplo, varios de los terroristas, nosotros los vamos a llamar así, eh, no solo eso, sino que primero publican un manifiesto. mm, Por ejemplo, en Noruega, no me acuerdo ahora del nombre de este tipo que mató a, no sé, 70 y sí. pico militantes del Partido Socialdemócrata Noruego. Luego en Neozelanda también, que ha ido por ahí en las mezquitas matando a 40 y pico y tal. ¿Quién era australiano? Exactamente. Y todos ellos al final lo que hace, primero publican un comunicado, en el caso de Noruega, un comunicado larguísimo, creo que casi de 1000 o más de 1000 páginas, y en el caso de Neozelanda ha sido como de 60 o más o menos por ahí de páginas. Y luego
estos comunicados y esta gente se convierten como en una especie de héroes para todos estos grupos y tal. Yo creo que ahí también tenemos un problema desde este lado, digamos, de izquierdas, que no sabemos cómo gestionarlo, ¿eh? Ojo, que no es solo que ellos utilizan las redes sociales y son problemas estructurales, pero que objetivamente nosotros tampoco hemos sabido dar una respuesta. Pero también hay un marco global, corregidme si me equivoco, cuando hablamos de terrorismo. De hecho, yo me acuerdo cuando hacía ejercicio con gente que conocidos, incluso en algún sitio, cuando decía la palabra terrorista, solo se piensa en un grupo social concreto, en los musulmanes. Parece ser que el terrorismo no puede venir de otras culturas, de otras formas de pensar que no sea una religión muy concreta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que tenemos un problema porque realmente no sabemos cómo gestionar y habrá que ir a raíz de los problemas. Habrá que hacerse la pregunta por qué jóvenes o gente trabajadora que supuestamente se le presupone que podrían ser más proclives a pensamientos de izquierdas que les pueden ofrecer una vida mucho más digna, acaban alistándose o afiliándose a ideales tan destructivos como el fascismo o como el neofascismo, etc. Yo creo que por ahí todavía no hemos logrado como izquierda saber cuál es la fuente real del problema y me temo que mientras no hayamos ido a ser una izquierda radical en el sentido de ir a la fuente y a la raíz del problema y ser una izquierda como mucho más posmoderna, de agarrar el discurso, de jugar de jugar con las palabras, con la inocencia de las palabras, nomenclaturar las cosas en vez de ir a la raíz. Me temo que todavía no lo tenemos muy bien amarrado. Estábamos hablando ahora de la vivienda y resulta que el problema de la vivienda, salvo por cuestiones tipo quién es el propietario, si son propietarios grandes o pequeños, el problema de la vivienda es igual en España, en Europa, que Australia, que fíjate tú dónde está, a miles y miles de kilómetros, pero el problema de la vivienda es igual en todas partes. Pero la izquierda parece ser que no le damos tanta importancia, o si le damos importancia siempre lo intentamos hacer desde el discurso, no desde la resolución real del problema. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno, por último, Vale. y no por ello menos importante, tenemos la costumbre de dejar para el final a veces cuestiones, relatos, que no quiere decir, Giovanni, que para nosotros los dejemos para el final porque les otorgamos menos importancia. Menos cuando hablamos de Julian Assange. Para nosotros es un grandísimo referente. Hemos hablado mucho sobre él, sobre lo que ha hecho, sobre lo que ha sufrido. No solo él, sobre lo que ha sufrido el derecho a la información a nivel mundial. Entonces, Owen, teniéndote cerca, como bueno, australiano, amigo, compañero, cuando te mencionan a Julian Assange, ¿qué imagen te viene? Lo primero que quería preguntarte. ¿Y qué impresión general crees que tiene el pueblo australiano sobre Julian? Bueno, me preocupo que os voy a decepcionar un poco, pero el caso de Assange, obviamente, en su momento era noticias muy importantes en Australia, pero por halagar tanto y por vergüenza un poco, fue algo fue algo de que se olvidó el pueblo australiano. No estábamos concentrados en su lucha ahí, sus condiciones ahí, bueno, empresa, más o menos. Lo que sí quisiera añadir un poco es esta idea de el derecho de la información, que en Australia
falta mucho, yo diría, que falta mucho protecciones por gente como Assange, pero de nivel más bajo, digamos, eh, de denunciantes, digo. Hay muchas leyes ahí, mucha persecución contra los denunciantes. O sea, eh, Confidentes, confidentes, sí, fuentes, confidentes, sí, sí, vale, confidentes, digo. Si eres como funcionario por el gobierno, si eres miembro de las Fuerzas Armadas, si trabajas por ciertas empresas, si eres espía o algo así, hay hasta con los periodistas. Eh, hay ciertas cosas que no puedes publicar y las, la persecución que sufren gente que quieren revelar los secretos del gobierno o secretos de las Fuerzas Armadas o secretos comerciales en algunos casos son terribles. O sea, para daros un ejemplo que ya pasó o sea, ya está con los tribunales. Hay un caso de un funcionario, se llama Richard Boyle. Eh, Él trabaja por el Ministerio de Impuestos. Había un escándalo con el ministerio por la manera en que estaban recolectando impuestos o demandando el repago de beneficios sociales, ¿vale? Y los tribunales dijeron que era totalmente ilegal lo que estaban haciendo, pero solo sabemos lo que estaban haciendo por este tipo, Richard Boyle. Bueno, no obstante que era criminal lo que hacía el gobierno y el ministerio, ya está en un proceso de persecución, ya está como frente de los tribunales. Así, no es solamente Assange, no estamos, bueno, sí, es una vergüenza que no hemos prestado más atención a lo que él pasó, pero para mí tiene todo el sentido en el mundo que no prestamos atención a lo que pasó porque en nuestro propio país hay gente que están sufriendo cosas iguales, más o menos, solo por revelar cosas que sí son ilegales. Sí. Es curioso porque nosotros desde aquí muchas veces tenemos una idea muy romántica de Australia y de cómo es, y porque claro, nosotros, por lo menos en mi caso, lo que conozco de Australia son los documentales de la naturaleza, entonces lo tenemos muy romantizado. Y probablemente con lo que acabas de decir acabo de entender por qué Assange tenía que surgir en Australia y no en otra parte. Probablemente por esa persecución interna dentro de las propias estructuras del Estado australiano tuvo que hay esa idea de la necesidad imperiosa de tener o de llegar a la verdad, ¿no? Y no sé si con esto terminamos, porque si es así me tienes que permitir una reflexión en ese sentido irónico o como quieras. Bueno, antes vamos a dar la voz a nuestro invitado, ¿no? Claro. Yamani, tienes mucha prisa por terminar. No tengo prisa. ¿Cuándo te he robado yo una reflexión o te he cortado el micro? Era por si acaso. Bueno, no tomen esto como que hay tensión entre nosotros. Hasta el momento, por lo menos en el espacio del transatlántico, cuando emitimos, no estamos muy tensos. Luego cuando terminamos, ya empiezan los cuchillos y las regañinas. Pues Owen, encantado de que nos hayas acompañado hoy. Creo que has dado además pues luz, has arrojado luz sobre Australia y que esto sirva para tener más interés y para conocer por parte de nuestra audiencia qué es lo que se mueve en Australia saliendo de los tópicos, ¿no? Y conociendo sobre todo lo que pasa allí, lo que sucede. Yo solo quería también pedirte una última opinión. Hemos elegido Australia porque en realidad está tan lejos que es muy buen espacio de análisis, sosegado, tranquilo, porque al menos geográficamente parece
que puede estar muy lejos de todo el ruido que está surgiendo en Europa, en Estados Unidos y todo eso. Y es como un espacio que nos puede dar indicadores por hacia dónde va, hacia dónde el horizonte político global. Tú, como alguien que sí que ha vivido en muchas partes del mundo, que conoce muy bien, que además eres antropólogo y que conoce no solo digamos, lo macro, sino lo micro, lo antropológico. Teniendo en cuenta lo que sabes de Australia y del resto del mundo donde has vivido, ¿hacia dónde crees que puede ir la política global y sobre todo la australiana, que nos puede indicar hacia dónde va el resto del mundo? Bueno, pues no quiero decepcionarlos otra vez, No, no te pero yo no pondría Australia como un gran referente para mirar a posibilidades para la izquierda global, digamos. Es cierto que ya ganamos contra los derechistas hace muy poco y era un win contundente, que había un rechazo de trumpismo, que no tenemos tantas cosas como el Vox aquí, no tenemos grupos de odio, pero bueno, sí, tenemos, pero esas cosas son estructurales del propio Parlamento. O sea, sí, nuestro sistema de hacer políticas funciona más o menos bien, pero nunca va a ser libertario en forma real, porque es un sistema súper arraigado en el sistema colonial. O sea, viene directamente de Gran Bretaña. Y el segundo motivo por cual no debemos pensar en Australia como el referente es que, como dije antes, faltamos esa cultura de la militancia, ese es el micro, digamos. Faltamos lo que sí existe aquí, existe en otros países en cuales he vivido, por ejemplo Argentina, obviamente. No hay esa nivel de autoorganización. No hay como grupos como el sindicato de inquilinas que están haciendo el trabajo duro de intentar realizar cambios estructurales para que cosas como la vivienda sea un derecho auténtico, digamos, o un derecho factible. Bueno, así que sin ese nivel de organización nunca vamos a cambiar el sistema que tenemos. Muchas gracias, Owen. Muchas No, gracias, gracias amigo. a ustedes. Cierra, Yamani. Pues nada, como hemos hablado de Assange y todo lo que significa el tema de la verdad y el derecho a la información, quisiera decir en un sentido irónico que la mentira es algo maravilloso hasta que algún idiota decide estropear contando la verdad. Entonces a ese idiota se le hace la vida imposible. Y así fue, digamos, la vida de Assange durante muchos años. No digo espero que en el transatlántico seamos igual de idiotas como para poder decir y contemplar la verdad. Larga vida Assange, larga vida al camarote del transatlántico, por Eso supuesto es. al transatlántico, transatlántico.org. Allí no pueden encontrar. Hasta la próxima.